Bueno, como habíamos hablado con Roberto, yo quería simplemente dar un puntapié inicial con un gran saludo a todos los participantes, desde luego los panelistas, que después Roberto los va a introducir de manera más completa. De manera especial, yo mi agradecimiento y saludo a María Fabiana Compiani, ya presidenta de ahí de Argentina, una gran profesional y excelente expositora, y nos honra, la verdad, tenerla en esta instancia, ¿ya? Y bueno, también a Mario Diemo y Marcelo Nasser por su disponibilidad a participar de esta actividad. También, obviamente, excelentes expositores para estos efectos. Y quería aprovechar también de saludar a la gente que se está conectando, y principalmente a la gente del exterior, ¿ah? Esta actividad de AIDA nuevamente ha convocado gente de distintos países, igual que las veces anteriores hemos tenido una muy buena acogida de la gente del SILA, el Comité Iberoamericano de AIDA, así que nada, pues un saludo yo como presidente de AIDA Chile a todos los participantes, y por supuesto el agradecimiento a la Universidad Católica por querer hacer esta actividad con nosotros en conjunto. Así que le dejo el pase a Roberto para que empecemos ya de lleno con la actividad misma. Así que un saludo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias a todas las personas que están incorporándose a este webinar. También agradezco, como siempre, a IDA, que es una asociación que está constantemente apoyando las actividades que desarrolla el Centro de Riesgo y Seguro de la Universidad Católica. Yo solamente quisiera, en unos breves minutos, contextualizar un poco los temas que se van a analizar en esta tarde. En general, soy bastante aficionado de hacer una pequeña revisión de los precipitados históricos que se refieren a los temas que se van a tratar. En este caso vamos a analizar todo aquello que está relacionado con consumidores y expresiones de riesgo. En la primera parte, si nosotros damos cuenta de lo que ocurrió en el desarrollo del contrato seguro desde el siglo XIX en adelante, podemos constatar que la contratación masiva y estandarizada en este tipo de contratos es un hecho incuestionable. Eso llevó a distintos ordenamientos jurídicos a partir de la ley francesa de 1930 a incorporar ciertas normas especiales que reconocían esta relación asimétrica que existe entre un asegurador y un asegurado. En concreto, lo primero que se introdujo fueron los criterios de imperatividad en la ley del año 1930 en Francia, y después el Código Civil italiano en el año 1942 también reconoce el principio de proconsumidor y regula en específico el contrato de seguro. Lo mismo ocurre después en España, en el año 1980, con la nueva ley de seguro española, que reconoce la calidad del asegurado en su dimensión de consumidor y además lo reconoce a rango constitucional. Ya el año 2008 en Alemania, por las exigencias que impone el Parlamento Europeo a través de las directivas comunitarias, reconoce la calidad, expresamente la calidad de consumidor en materia de contratos seguros, claramente cuando estamos en presencia de contratos en modalidad masiva o estandarizada. También creo que es súper importante tener en consideración las modificaciones en el derecho inglés, ¿ya? El Acta de Consumidores del año 2012 y el Acta de Seguro del año 2015, que incorporan importantísimas criterios en materia de reconocimiento del consumidor. Lo que hace finalmente el legislador inglés es reconocer los precedentes judiciales y los criterios que fue incorporando el Ombudsman financiero, y hay importantes modificaciones en materia de declaración del riesgo, warranty, condition en general. Y hay estos contratos, de acuerdo a lo que la propia doctrina inglesa ha señalado, se construyen claramente hoy día sobre la base de criterios propios de aplicar a los contratos comerciales y a los contratos con consumidores, ¿ya? Entonces, claramente el tema de los consumidores hoy día está absolutamente vinculado al tema de los seguros. Ya vamos a ver la exposición de la profesora María Fabiana Compiani. Ya en Argentina se ha cumplido un anhelo doctrinal de muchos años, una buena cantidad de décadas, que estaba orientada a crear un código único civil y comercial, que es lo que hoy día rige en Argentina, fundamentalmente y en concreto en materia contractual, la unificación del derecho de obligaciones. Ella nos va a adentrar y profundizar sobre ese tema.
¿Y en Chile qué ha pasado? Bueno, en Chile ya sabemos que desde el año 1994 tenemos la ley 19.496. Es una ley que en principio tanto los abogados del Foro Especialista de Seguros como la jurisprudencia entendió que era por impedimentos de texto y especialidad, era una norma que no se aplicaba al derecho de los contratos en materia de seguro. Sin embargo, eso fue cambiando en el segundo milenio por criterio jurisprudencial. Nuestra jurisprudencia determinó o estableció que sí podía la ley de protección al consumidor aplicarse para llenar aquellos vacíos que no estaban regulados en el Código de Comercio, los artículos 512 siguientes, especialmente en materia de cumplimiento contractual, por ejemplo. Bueno, y también es muy importante la función que fue cumpliendo la Superintendencia de Valores y Seguros de la época, hoy Comisión para el Mercado Financiero, que fue dictando una serie de normas que buscaron llenar este vacío o supuesto vacío que existía en nuestro ordenamiento jurídico en materia de regulación de seguros y consumidores, ¿ya? Y el cambio más importante, creo yo, que se produce el año 2012, con la ley 20.555, que introduce una reforma importante a la ley de protección de los derechos del consumidor y reconoce explícitamente al contrato de seguro como de adhesión, ¿ya? En consecuencia como un contrato que se regía ya íntegramente por las normas de protección de los derechos del consumidor. Pero paralelamente se tramitaba en el Congreso la ley 20.667, que entra a regir el año 2013 en Chile y que reconoce también al asegurado consumidor y incorpora una serie de criterios claramente orientados por el orden público de protección. En general, yo destaco la imperatividad del artículo 542 y los deberes de información, ya que reconoce el legislador chileno en la regulación ya del Código de Comercio, ¿ya? Se discute hoy día en la doctrina cuál es la norma que primaría, si priman finalmente las normas contenidas en el Código de Comercio, la ley de protección de los derechos del consumidor. Nuestros panelistas nos podrán orientar sobre esa materia, ¿ya? Y muy importante también considerar en el ordenamiento chileno son las normas que se han introducido en materia de mercado de valor y buen gobierno corporativo, que han llevado a la Comisión para el Mercado Financiero, SBS, a dictar una serie de normas que tienen un objetivo de supervisión, pero que de alguna manera permean la problemática del contrato de consumidores, en concreto conductas de mercado, que el profesor Marcelo Nasser ha destacado en una de sus varias publicaciones. Eso en cuanto a la primera parte de nuestro webinar. Y la segunda parte está orientada a la problemática de las exclusiones, ¿ya? En este sentido, yo recojo algunas expresiones de algunos autores que son bastante simples de comprender, como la del profesor Robert Merkin, que cuando aborda la construcción del contrato se refiere a la anatomía contractual, y ahí hace un análisis sobre la problemática de las exclusiones desde la perspectiva del derecho inglés, y que nosotros en la tradición continental lo vemos más bien desde la perspectiva de la determinación del riesgo asegurable y toda la problemática del proceso de limitación del riesgo por inclusión o por exclusión, ¿ya? Y estas exclusiones, en general, uno las puede revisar tanto desde una perspectiva jurídica como desde una perspectiva técnica, en una primera dimensión, y una segunda dimensión desde una perspectiva de la problemática de la interpretación, ya que en el caso de los seguros de daño de personas pueden tener resultados o visiones distintas. En el caso de los seguros de personas, por ejemplo, se produce una cierta cercanía o confusión entre exclusiones y preexistencia. Bueno, sin más, no quiero monopolizar evidentemente la palabra en esta tarde, ¿ya? Estos son los temas que trataremos en este webinar, y quisiera muy sinceramente reiterar mi agradecimiento a Ida, y por supuesto que el honor de contar con la profesora María Fabiana Compiani, ¿ya? Con Mario Diemos y con el profesor Marcelo Nasser, ¿ya? Dejo la palabra a la profesora María Fabiana Compiani. Muchísimas gracias a Ida Chile por la invitación al Centro de Riesgos y Seguros de la Universidad Católica de Chile. Para mí es un honor acompañarlos hoy, así que les agradezco especialmente la invitación. Sin más, paso a la temática. El resumen que ha hecho recién Roberto me exime de hacer algunas otras profundizaciones. Vamos a abocarnos en esta primera parte, entonces, a deslindar la cuestión acerca de la aplicación de la defensa y protección de los consumidores y usuarios al contrato de seguro. Y en Argentina se produjo un periplo muy similar al que acaba de narrar Roberto, como ocurrido en Chile.
Me refiero a que cuando se sanciona en el año 1993 la ley de defensa de los consumidores y usuarios argentina, la ley 24240, las primeras reacciones de los doctrinarios del derecho de seguro fue la negación de la aplicación de esa ley al contrato. Y esto en razón de que el concepto de consumidor en aquella primera versión de la ley era un concepto mixto, finalístico en cuanto al consumo familiar, social o personal, y a la vez tenía que recaer sobre un objeto de prestación de servicios o de locación de cosas o de compraventa de bienes, entre los cuales se decía no estaba incluido el seguro, ni siquiera en el acápite de la prestación de servicios, que la ley nominaba más imprecisamente como locación de servicios. De modo tal que esa doctrina negatoria fue la primera en aparecer en la doctrina. Por cierto, hubo alguna sensibilización de esa doctrina luego en el sentido, bueno, de admitir una aplicación analógica de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios para aquellos supuestos que no estuvieran tratados en la Ley de Seguros, y esto la jurisprudencia lo tomó en forma inmediata, sobre todo en materia de cláusulas abusivas. No había en nuestro régimen ninguna norma, ni siquiera en materia de contratos por adhesión, que permitiera una solución en relación a las cláusulas abusivas, y había que hacer una construcción dentro de un código velezano del siglo XIX que permitiera reconocer una solución para ese tipo de cláusulas. Por cierto, del otro sector, los consumeristas intentaron que todo el contrato de seguro fuera regido por la normativa de la protección de los consumidores y usuarios, prácticamente abrogando el derecho de seguros en el sentido de que este había sido suplantado por la Ley de Protección de los Consumidores. Con Rubén Stiglitz siempre sostuvimos que el contrato de seguro era un contrato de consumo cuando se celebraba con destino final, de consumo propio, familiar o social. Esta interpretación viene a estar definitivamente consagrada en el nuevo Código Civil y Comercial, que empezó a regir el 1 de agosto de 2015, porque trae una comprensión donde justamente el concepto de consumidor se define por esa finalidad, que es la de adquisición en forma gratuita o onerosa de bienes o servicios con destino final de consumo. Es cierto que el anteproyecto que le sirvió de base, además añadía un acápite que sostenía que debía ser ajeno a una actividad profesional, industrial, o no tener vinculación directa a una actividad profesional, industrial o artesanal. Y esa porción de la norma que estaba proyectada fue abrogada de modo tal que no fue sancionada. Y esto hizo retroceder, acá repasaba un poco la norma chilena, pero Roberto en su introducción evita que nos refiramos a ella. También ustedes tienen una comprensión en cuanto a lo finalístico de la noción de consumidor, y carecen de esa mención específica acerca de la vinculación con una actividad profesional. Si bien es cierto que está descartado el profesional como proveedor de bienes o servicios. Desaparece, decía, del proyecto esa locución, y esto hace retornar un poco en nuestro país las discusiones previas acerca de si todo contrato de seguro era un contrato de consumo, o cabía hacer el deslinde entre aquel que tenía vinculación directa a una actividad profesional, industrial o artesanal, y en ese caso debía estar regido no ya por el código decimonónico, donde el juez no tenía intervención alguna en el contrato y donde solo regía soberana la voluntad de las partes, sino que en el nuevo Código Civil y Comercial de Argentina existe hoy una regulación especial para los contratos denominados por adhesión, contratos celebrados por adhesión a cláusulas predispuestas, que hace que esos contratos tengan hoy una tutela que les permite una interpretación en favor de quien es la parte débil del contrato, que les permite una interpretación que hace prevalecer la norma particular sobre la norma general,
que permite asimismo que cualquier cláusula oscura sea interpretada en contra del predisponente, y fundamentalmente que exige que el contenido de ese contrato masivo o predispuesto sea claro, sea inteligible para el adherente, sea completo, de modo tal que no tenga que remitirse a otros documentos que no se conozcan, y en consecuencia pensamos que por la existencia de ese régimen de los contratos por adhesión, hoy no hace falta ensanchar el concepto de contrato de consumo de modo tal de comprender a cualquier tipo contractual, aún celebrado con vinculación a una actividad profesional, porque ese va a tener igualmente una tutela en el nuevo Código Civil y Comercial. Y este concepto estricto de consumidor, aquel que lo desprende de una actividad profesional, industrial o artesanal, es el que aplica la Comunidad Europea desde la resolución 577 de 1985, y los sucesivos intentos de modificación de las diversas legislaciones de derecho privado de esos países que componen la Unión Europea. Y además, en el derecho latinoamericano, las normas de defensa de los consumidores, como la de Perú, como la de Colombia, hacen especialmente referencia a la inexistencia de un concepto de consumidor cuando está vinculado a esa actividad profesional, industrial o artesanal. De modo que esto exige hoy hacer un deslinde que hoy se realiza en mi país, y aquí les cito algunas de las jurisprudencias, algunas de ellas precisamente en materia de contrato de seguro, entre tres tipos contractuales. El contrato de seguro paritario, entre iguales, donde rige la autonomía de la voluntad, y los jueces solo pueden intervenir en aquellos casos que autorizan los códigos de fondo, como el vicio de lesión subjetiva o la excesiva onerosidad sobreviniente. Luego un contrato celebrado por adhesión con las particularidades que les acabo de exponer de tutela del adherente, y finalmente un contrato de consumo que tendrá una tutela aún más fuerte y que estará dado en aquellas circunstancias donde no haya vinculación con la actividad profesional, industrial o artesanal. En los ejemplos de la jurisprudencia que les muestro, se razonó, no hay aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor cuando un productor contrata un seguro de granizo, porque ese está directamente vinculado con su actividad como explotador agropecuario. Lo propio una empresa de remises o de taxis que contratan el seguro para esa flota de automotor, o lo propio un profesional respecto de su, de su actividad profesional y de la responsabilidad que de ella emerge. Un seguro de responsabilidad civil profesional tiene esa vinculación directa que lo hace ajeno entonces a la tutela de la Ley de la Defensa de los Consumidores y Usuarios, lo que no implica que no tengan una tutela en el nuevo código en sede de la regulación de los contratos celebrados por adhesión. De modo tal que lo que nos resta analizar es, entendido el contrato de seguro como un contrato de consumo cuando se contrata con ese destino final, habrá que ver entonces cuál es el contenido de esa tutela, lo que nos obligará a hacer el permanente link con la ley de seguros para establecer qué normas tendrán aplicación prevalente. Y la regla la traza el artículo 1094, en el caso del Código Civil argentino, en el sentido de que la interpretación debe hacerse de las normas y del contrato en el 1095 a favor del consumidor, y luego crea, y desde el mismo título lo señala, una prelación normativa, que en caso de duda sobre la aplicación de la ley especial o de estas normas de tutela fuerte que establece el Código y que superan incluso las de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, debe darse prevalencia a la aplicación del Código. Y entonces habrá normas en materia de seguros que se deben entender necesariamente como modificadas por esta normativa del Código Civil y Comercial. Sin ir más lejos, en materia de interpretación del contrato, donde será prevalente la interpretación a favor del consumidor, que exigirá, en definitiva, que el asegurador hable claro. Porque si no habla claro, el principio de interpretación a favor del consumidor hará que sea responsable más extensamente de lo previsto o de lo que quiso prever en el contrato. La disciplina de cláusulas abusivas en el nuevo Código Civil y Comercial en materia de contrato de consumo es tan amplia que comprende no solo las cláusulas generales, sino también las particulares, es decir, aquellas que han sido negociadas por las partes, de modo tal
que en lo que a nosotros nos interesa en la reunión de hoy, que es el tema de exclusiones de cobertura, la cuestión a debatir será si esas condiciones particulares que las partes negocian y que pueden estar descritas en el riesgo asegurado o en el elenco de riesgos no asegurados, constituyen o no una oportunidad de aplicación de esta norma sobre prácticas y cláusulas abusivas, que determina que una cláusula es abusiva cuando produce un significativo detrimento en perjuicio del consumidor. Si ese desequilibrio significativo en perjuicio del consumidor, el concepto más amplio entonces de cláusula abusiva, si se aplica o no justamente a la disciplina de esas exclusiones de cobertura, que implican, vuelvo a decir, una etapa en la formulación de la determinación del riesgo asegurado. Por cierto, no cabe duda que si colegimos que se trata de un contrato celebrado, de un contrato de consumo, se le aplicará la norma de información, que está expresamente descrita en materia de contratos de consumo por el artículo 1100, que exige la información clara, detallada, cierta, de todo lo relacionado con los elementos esenciales del contrato, que sobre cuya extensión en cuanto a si es información de traslado, o es asesoramiento, o es incluso advertencia, bueno, ustedes tienen entre ustedes uno de los mejores expositores de esta temática, como Roberto Ríos, que acaba de publicar un artículo sobre la cuestión en la revista de Derecho Privado, de modo tal que me eximo de darles mayores precisiones sobre este tema, pero les diría que es de los más caros al tratamiento de la tutela de los consumidores en materia de contrato de seguro. Y definitivamente, entonces, ¿qué hacer con las exclusiones con relación a este tema? Implican una previsión legal o una manifestación de la voluntad negocial por la que el asegurador no toma a su cargo una parte del riesgo, y eso puede suceder o porque constituye un evento cuya frecuencia, cuya intensidad determinaría que si el asegurador lo cubre, tuviera que contratar una prima superior a la prevista, y entonces prefiere dejarlo fuera de cobertura. Estas exclusiones de cobertura, a nuestro juicio, ya sean las directas, las que emergen de la descripción del riesgo, o las implícitas, las que suceden implícitamente de esa descripción, porque se dice que solo, por ejemplo, en materia de automotor, solo se asegura al conductor o a quien con su autorización conduce el vehículo. Esto implícitamente deja fuera de cobertura a quien circula sin la autorización de ese asegurado, y sería el caso, por ejemplo, del ladrón. De modo tal que ya sea esta exclusión, o esta exclusión, digo bien, expresa o implícita, lo cierto es que no existe en nuestro país una norma como la que ustedes tienen en el Código de Comercio, incorporada por la Ley de Seguros, en el sentido de que está cubierto todo lo que no está excluido, y esta referencia acerca de que el asegurador responde todos los riesgos que son propios, que corresponden por la naturaleza del riesgo cubierto. Sin embargo, en Argentina esta regla es aceptada por la doctrina en forma unánime, de modo tal que es de aplicación similar. De ahí la necesidad entonces que el asegurador, en la descripción de riesgo y en las exclusiones de cobertura, sea claro en qué situaciones o en qué eventos no va a estar cubierto el asegurado, porque si no va a regir esa regla general, va a estar cubierto todo aquello que no esté excluido. Ahora bien, estas exclusiones de cobertura no cabe en duda que hacen a la determinación del riesgo asegurado. Y ustedes saben que el riesgo asegurado es nada menos que el objeto del contrato de seguro. Y como tal, no es pasible de la declaración de abusividad, justamente porque es lo negociado por las partes. Cuánto de riesgo cubierto por cuánto de prima pagada a consecuencia de ese riesgo cubierto. En cambio, las cláusulas limitativas de la responsabilidad civil, que son aquellas que son de carácter abusivo de pleno derecho, son las que se inscriben no en el riesgo del contrato, en el objeto, sino en los efectos del contrato. Y siempre hemos señalado que un ejemplo de esto último eran las cláusulas claims made,
que están instaladas en la sede de efectos del contrato y que exigen, como ese efecto, que se produzca la reclamación del tercero en el mismo plazo contractual, un ejemplo entonces de cláusula abusiva. En nuestro país, las cláusulas claim-made no están aceptadas en la definición del riesgo asegurado en materia de seguro de responsabilidad civil por el artículo 109 de la Ley de Seguros, y su incorporación fue fruto de una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, esto es de la autoridad administrativa, sin modificación de la Ley de Seguros, lo que produjo ya que los tribunales se pronunciaran en relación a la ilegitimidad de esa cláusula. De modo tal que estando las exclusiones de cobertura en sede del objeto y no siendo en principio pasibles de esta declaración de abusividad, y esto no es solamente un planteamiento que se hace en Argentina, sino que se hace en el derecho comparado, donde buena parte de las discusiones doctrinales y jurisprudenciales están referidas a este tema, a la determinación de las diferencias entre la delimitación del riesgo y la limitación de la responsabilidad. Les pongo algún ejemplo ahí de Vázquez Ferreira sobre cuál sería una situación. El asegurado que contrata un riesgo de responsabilidad civil después no puede pretender que le cubran el daño al rodado, el daño al casco del vehículo, porque no contrató, y si lo hubiera hecho debería haber pagado una prima mayor. Pero lo cierto es que en nuestro nuevo Código Civil está la norma en forma expresa que excluye, el artículo 1121 excluye de la posibilidad de declarar la abusividad a aquellas cláusulas que sean relativas a la relación entre el precio y el bien o servicio procurado. Y justamente la delimitación del riesgo asegurado, esto hace que el riesgo de responsabilidad civil, por ejemplo, que asuma el asegurador, lo asumirá en unas condiciones de lugar, de tiempo, con relación a los sujetos y con relación a la causa de deber determinadas, excluyendo otras, no puede ser objeto de esta declaración de abusividad. Y eso nos lleva de la mano al tema siguiente. No pueden ser declaradas abusivas, entonces el asegurador tiene carta blanca respecto de las exclusiones de cobertura para disponer en ellas lo que se le ocurra. No, lejos de eso, en nuestro país, en Argentina, por exigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación y disposición de la ley de la actividad aseguradora, ninguna póliza puede ser comercializada sin la aprobación de la superintendencia. Por supuesto que la exclusión no podría infringir una norma imperativa de la ley de seguros ni del código. Obviamente la exclusión debe ser clara, comprensible, toda la delimitación del riesgo, toda la descripción del riesgo asegurado debe ser autosuficiente, legible y comprensible para el asegurado, de modo tal que sepa a qué atenerse, en qué situación va a estar cubierto y en cuál no. Deben ser equitativas en el sentido de que debe ser una adecuada correspondencia entre lo que se cubre y lo que se paga por esa cobertura. Y en relación a esto último, en este diálogo de fuentes que hoy nos exige la nueva configuración del derecho privado en nuestros regímenes, donde el código no tiene vocación para atrapar todas las hipótesis de relaciones que se puedan producir, y entonces convive con normas especiales, produciendo el efecto de que una pluralidad de normas tiene vocación de aplicación sobre una misma situación de hecho. Y esto exige entonces una respuesta del ordenamiento jurídico que permita hacer ese juego de prevalencia de una norma sobre otra según las circunstancias. Dijimos ya que en materia de contrato de seguro de consumo la prevalencia será la aplicación de la norma imperativa del Código Civil y Comercial, que crea ese núcleo de tutela fuerte sobre el cual no pueden las leyes especiales como la de seguros disponer en contrario, pero habrá otras normas semi-imperativas o donde las partes puedan disponer a voluntad, en las que no regirá esa necesidad de prevalencia. Por cierto, lo más importante es que una exclusión de cobertura debe tener un fundamento técnico. Esto es, responder razonablemente a la técnica del seguro en cuanto a afectar el interés asegurado en materia de frecuencia, de intensidad o de pluralidad de asegurados afectados.
tienen que ser precisas, no pueden tener una generalidad tal que vacíen de contenido al contrato de seguro, tienen que ser razonables, y acá viene el otro, la otra, la otra valoración que se debe hacer de una exclusión de cobertura, no solo con relación a la ley de defensa del consumidor o al Código Civil y Comercial, sino también a la Constitución Nacional, que obliga en el artículo 28 a que los derechos que han sido reconocidos por los artículos anteriores se reglamenten de modo razonable, de modo tal que la reglamentación no haga desconocer el derecho garantido por la Constitución Nacional. De modo tal, entonces, que el diálogo de fuentes hay que hacerlo primero con la Constitución, luego con el Código, que trae ese núcleo de tutela fuerte de los consumidores, y luego con la ley de seguros. Y entonces, una exclusión de cobertura, por más que no pueda ser declarada nula por el Código Civil y Comercial, puede sí ser declarada irrazonable por virtualidad de la Constitución Nacional Argentina. También la descripción debe ser clara, y este es un ejemplo del Tribunal Europeo, donde se señala que aquella descripción del riesgo asegurado que no permite conocer al asegurado cuándo va a estar cubierto y cuándo no, carece de la información, carece de la claridad que es exigible al contrato de seguro, de modo tal que tendrá por efecto que el asegurador deberá cubrir el supuesto. Se trataba de un caso de un seguro de incapacidad total y permanente, donde se describía el riesgo como tal, como la incapacidad total y permanente que sufra el asegurado. Y el problema es cuál es el contenido de esa locución incapacidad total y permanente. Exige que no pueda trabajar, o exige que no pueda trabajar en lo que hacía, o exige que no pueda acceder al mercado de empleo en ningún otro empleo diferente, o en ninguna otra oportunidad, y estas imprecisiones entonces a que daba lugar el concepto convencieron al tribunal de la declaración de abusividad de esa cláusula por falta de claridad. En mi país, la autoridad administrativa tiene una extendida actividad reglamentaria, a veces incluso por encima de la ley de seguros, y en este aspecto, en la Resolución General 385 sobre pautas mínimas para el seguro de responsabilidad civil, en el que Argentina tiene su mayor parte del negocio de seguros, un 40% o 45% del negocio de seguros en Argentina es seguro de responsabilidad civil, a eso se le suma un 30% de seguros de riesgos del trabajo, y el resto queda para otros riesgos, entre los cuales más saliente obviamente es el riesgo de personas, pero que no alcanza una envergadura mayor al 20-25% del mercado. En materia de seguros contra la responsabilidad civil, y dado los abusos que se habían verificado en materia de exclusiones de cobertura, donde se incorporaban cargas del asegurado como exclusiones para evitar la dinámica que tiene en la Ley de Seguros Argentina, la caducidad derivada del incumplimiento de cargas, que exige la prueba del factor de atribución y de la influencia causal. Entonces, la colocación de esas cargas de conducta como exclusión de cobertura determinado esta resolución de la Super, que prohibió esa práctica, que exigió la información en el anexo 1, que es el que continúa al frente de póliza, y la necesidad de que guarden relación con el riesgo cubierto, esto es, que se justifiquen desde el punto de vista técnico. Además de prohibir la inversión de la carga de la prueba de la exclusión de cobertura, salvo las de guerra, sedición, motín y terrorismo, porque justamente la inversión de la carga de la prueba es uno de aquellos supuestos de nulidad de una cláusula de pleno derecho. Algunos ejemplos en el derecho argentino, o alguna bajada en el derecho argentino de exclusiones en materia de COVID-19 y de pandemia, y con esto concluyo, porque sé que me excedí algún minuto. En materia de automotores no existe una exclusión de cobertura, se aplica la regla en materia de que está cubierto todo lo que no está excluido, y solo existe esta exclusión en materia de seguro de daños automotor, en el sentido referida a un supuesto diverso, al supuesto de que alguien hiciera un auto en la casa y quisiera circular con ello, ¿no? O si era un auto propio en un taller y quisiera circular con él, estaría impedido o estaría excluido de cobertura si contratara un seguro sobre él. En materia de seguros patrimoniales, no aparecen cláusulas de exclusión de pandemias ni de transmisión de enfermedades
en los seguros de construcción, de maquinarias, de incendio, combinado familiar o de comercio, pero sí existen en cambio en materia de seguros de responsabilidad civil comprensiva, o de responsabilidad civil profesional, o de líneas financieras y de cancelación de eventos. Pero sé que mis colegas se van a referir a ellos, así que no vamos a abundar en ellos, simplemente decir que como sucede en la mayor parte de los países, esas líneas financieras tienen unas cláusulas adicionales por los que se cubre la paralización de la actividad, pero solo si hay un daño directo, si hay un daño físico, que en el caso no habría. Lo más importante en materia de pandemia y exclusión de cobertura ha sido que este decreto del Poder Ejecutivo previó como enfermedad profesional no listada el contagio de COVID-19 y estableció que se presumía esa condición en relación a las personas que trabajan en salud, de modo tal que mientras el resto de los trabajadores esenciales, los que están eximidos del aislamiento, van a tener que acreditar esa relación causal, en el caso de los profesionales de salud, esa relación causal está presumida por el decreto del Poder Ejecutivo. Finalmente, en materia de seguros de personas, en general no hemos visto esta exclusión de pandemia en las pólizas de vida, solamente en algunas hemos visto sobre todo la de epidemia, y ahí se verifica alguna discusión acerca de si lo menos comprende lo más, porque la epidemia está localizada, focalizada en algún elemento, en alguna situación territorial, lo que no acontecería lo que no acontece definitivamente con la pandemia. De modo tal que eso será seguramente fruto de alguna discusión jurisprudencial. Así que con esto termino, les doy las gracias nuevamente por la invitación y quedo a disposición para las preguntas. Bueno, excelente, María Fabiana, como siempre, muy claro, muy ilustrativa tu exposición, lo agradezco mucho. Vamos a dejar, invitamos a las personas a ir pensando sus preguntas que vamos a formular al final de las exposiciones de Mario y de Marcelo, y a continuación le damos a la palabra a Mario Demos. Mario, por favor. Muchas gracias, Roberto, María Fabiana, Marcelo. Cuando recibí, y al Centro de Riesgo y Seguro de la Católica, mira, cuando recibí la invitación a participar de este seminario, una de las primeras preguntas que se me vino a la cabeza y las primeras inquietudes es decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué tan excepcional? Y si pasamos a la siguiente lámina, ¿por qué estamos en presencia de una circunstancia como esta? Y lo primero que me parece importante, y no por obvio no lo digo, es que estamos en presencia de una circunstancia absolutamente extraordinaria. No solamente respecto a las circunstancias mismas, a los efectos, a las extensiones geográficas, y probablemente si uno pensara en la humanidad, cuando estuvimos cerca de algo similar, yo llevo un par de días pensándolo y me cuesta encontrar circunstancias similares a esta. ¿Y por qué esta introducción me parece relevante para lo que vamos a hablar? Porque María Fabiana lo decía, es que uno debe interpretar las exclusiones, o inclusive debe interpretar el contrato respecto a la intención que las partes tuvieron y los elementos que tuvieron las partes cuando lo suscribieron. Y por lo tanto, uno no puede, a pretexto de un conflicto, de una circunstancia particular, como yo se los pongo aquí, una industria que va a ser severamente afectada, con miles de millones de dólares y reclamaciones, intentar darle un sentido a una frase, a una exclusión, que no lo tuvo, ni que las partes lo tuvieron presente a la hora de suscribir ese contrato. Roberto hacía la introducción y Roberto lo señaló muy bien. Nuestro código modificado en cuanto a la ley de seguro tiene un principio pro asegurado bastante claro. Si bien existen ciertas libertades contractuales para asegurados más sofisticados, los principios son claros y evidentes. El principio de cobertura, el principio que las pólizas deben ser redactadas en forma clara y precisa, y en el caso de algún tipo de falta de claridad siempre se interpretará en contra del asegurador. Todos esos elementos son los elementos que uno los debe tener en consideración para entender, uno, si una exclusión es aplicable, y dos, cuál es el sentido que le dimos.
Pero otra cosa que también me llamó la atención preparando esta presentación fue, yo le pregunté a mis hijos y le pregunté a mi señora, bueno, ¿qué es una pandemia? ¿Quién sabe lo que es una pandemia? Y las discusiones familiares fueron bastante. Bueno, yo me fui a la definición que la propia Organización Mundial de la Salud le dio, y ambas tienen elementos, y la propia RAE, tienen un elemento que es bastante distintivo. Y por lo tanto uno no puede hablar de una enfermedad para decir, esto es lo mismo. No. Es una propagación de una enfermedad nueva, se presupone que es algo que no existía antes y que tiene una extensión de mayor relevancia. Eso es relevante y es atingente a esta discusión porque, si pasamos a la siguiente lámina, porque cuando nuestro legislador definió la manera en la que nos vamos a poner de acuerdo para poder establecer el contrato de seguro, nosotros vamos a tener que tener claro cuáles son esos elementos que están ahí a la base. Y si pasamos a la siguiente lámina, ¿me ayudan con eso? Porque, primero, el legislador señaló que el asegurador le van a transferir este riesgo. Pero, ¿qué es el riesgo? ¿Cuál es el objeto de este contrato? El objeto del contrato es el que las partes definen cuál va a ser el riesgo definido, se va a establecer específicamente cuál es la circunstancia. Y en esos elementos, a mí me surge la pregunta y yo digo, bueno, las pandemias por sí mismas producen daño o son circunstancias que son ayudantes o coayudantes para. Y cuando uno revisa eso, al final lo que termina discutiendo es que lo relevante aquí es la causa y la teoría de la causa, y si la causa nos permite unir una cosa con la otra. Porque vamos a tener muchas discusiones en este mundo hoy, y jurídicamente muchas análisis para decir si la pandemia por sí misma es la que constituye el daño o es un factor que permite que se produzca el otro daño. Yo tengo un par de ejemplos más adelante que intencionalmente los llevé al extremo, porque cuando uno coloca un ejemplo en un extremo es donde uno puede llevar a mostrar el blanco y el negro. Sin embargo, en materia de exclusiones, la creatividad de la naturaleza humana a mí no deja de sorprenderme. Cuando uno empieza a revisar la manera en cuando tradicionalmente quienes escribimos contratos de seguros tratamos de escribir esa exclusión, y yo tomé nota un poco lo que decía María Fabiana, en cuanto a que el sentido de la exclusión no puede ser de tal manera que haga vacía la cláusula o haga vacía el contrato de seguro. Y que la exclusión tenga el sentido de ser precisa, acotada al riesgo de lo que estamos hablando. Bueno, precisamente en esas circunstancias es donde creo que tenemos los grandes desafíos jurídicos y nosotros, nuestra autoridad y nuestros reguladores y nuestros tribunales van a tener el gran problema de tratar de establecer si esas exclusiones que las partes establecieron en este periodo intermedio o las futuras exclusiones que pretenden cumplen exactamente ese principio de no dejar vacía esa cláusula. Y les voy a poner un ejemplo en la lámina siguiente, donde con ocasión de todo esto que ocurrió, el Lloyd's de Londres decide sacar una cláusula especial, saca una primero y después saca una segunda, la LMA 5391, y luego tira la pía donde la primera exclusión que logran establecer es una exclusión que fue con nombre y apellido, le vamos a poner con nombre y apellido, trataron de decir que cualquier reclamación causada durante o resultante del coronavirus va a quedar excluida. El problema de esa exclusión, y rápidamente algún abogado se dio cuenta de que ponerle un nombre y un apellido no resolvía el problema, sino que probablemente lo amplificaba, porque la pregunta es, ¿puedo o no excluir eso si hago vacía la cláusula contractual, que es la que quiero hacer? Y sacamos una segunda reemplazando la primera, y probablemente tiene bastante sentido en el derecho anglosajón esa cláusula, por la manera en que en el derecho anglosajón se permite las variaciones en cuanto a los pesos de la prueba o la interpretación. Probablemente esa misma cláusula, si alguien pretendiera aplicarla en el derecho chileno, desde luego tendría bastantes problemas, para no decir que sería imposible. Pero lo interesante de esa cláusula, y que es parte de lo que yo personalmente denomino la creatividad intelectual superior de quienes trabajamos en el mundo de seguro, escribimos una cláusula que dice lo siguiente: se excluye toda pérdida, daño, reclamo, costo, gasto que surja directa o indirectamente atribuible o que ocurra simultáneamente o cualquier cosa secundaria a una enfermedad. No voy a seguir leyendo para no
¿Qué es eso? Eso es ya la extrapolación máxima a quitarle sentido a lo que tiene que tener el sentido de una exclusión. Yo no estoy diciendo que quien la escribió, que probablemente su intención fue establecer y decir, mire, de estos riesgos que estoy dispuesto a asumir, hay algunas circunstancias que no. Y eso yo lo entiendo, son las reglas del juego, es legítimo y funciona. Sin embargo, este tipo de exclusiones, donde nos las vamos a encontrar mucho, es como los cuidados del sacristán terminan matando al señor cura, el famoso dicho, esto es un poco de esa manera. Esta extensión o la intención de la extensión a directa o indirectamente terminan generando que la cláusula no tenga ningún sentido. Porque hasta dónde lo podemos llevar, ya les voy a poner un par de ejemplos más adelante, es lo que nos puede quitar de sentido a la cláusula. Cuando hice el mismo análisis y me fui a las pólizas depositadas, y para efectos de esta audiencia, no solamente voy a recordar que tenemos formatos de pólizas que están registrados y validados por nuestra autoridad, y hay otros formatos de pólizas que hay mayor libertad contractual, sin perjuicio que siempre hay normas imperativas que deben responderse. Me fui a buscar exclusiones relativas a pandemias o enfermedades en las pólizas de riesgos patrimoniales y no encontré. Para mi sorpresa, pese a que yo tenía un paradigma, no las encontré. Y no las encontré porque, de verdad, tiene todo sentido que, dada la naturaleza de los riesgos que ese tipo de pólizas pretendan, uno no encuentre exclusiones de esa naturaleza. Pero si esta exclusión que yo les acabo de nombrar, la LMA 5393, alguien pretendiera incluirla en un seguro patrimonial, quedaría totalmente sin posición una con la otra, porque uno no excluye lo que no está cubierto. O simplemente uno no puede excluir aquel riesgo que asumió. Entonces se produce un conflicto. Pero al igual que en el caso argentino, como lo decía María Fabiana, sí encontré bastantes referencias de exclusiones, no a pandemias, sino que a enfermedades, en las pólizas de responsabilidad civil, donde por la naturaleza de ese riesgo uno se va a encontrar que hay una correlación directa entre uno y otro. Y Marcelo va a profundizar en el tema de seguro de vida y en esa naturaleza. Pero volviendo a lo que es la norma de seguros generales, nos encontramos que tenemos esta disyuntiva entre la aplicación de unas y no la aplicación de las otras y esta exclusión. Pero yo les quiero mostrar algunos casos que llevan el ejemplo a justamente la teoría de, lo voy a denominar un segundo, el abuso del derecho, donde nos encontramos, ¿dónde pongo el límite? Y estos son casos reales. Estos no los inventé, estos los encontré, y tenemos un primer caso, el de la izquierda, que es un siniestro que ocurrió en Argentina, en un frigorífico que con ocasión que por una disposición municipal obligaron a los frigoríficos a llevar a cabo algunas medidas de protecciones adicionales. Se tuvo que hacer algún trabajo particular en ese frigorífico y se produjo un incendio. La pregunta, entonces, si uno tomara la exclusión anterior y se la trajera para acá, una primera lectura rápida diría, bueno, obvio, aquí la causa que produce esto es el incendio, perfecto, pero está excluido porque ese incendio se produce con ocasión de que van a establecer una medida. Si yo planteara esto y me sentara en kilómetros afuera, Londres, y alguien leyera esta cláusula, me dice, pero mire, si ahí dice directa o indirectamente, y uno debiera decirle, estas son las discusiones que se van a producir, porque ese no es el sentido que está buscando, ni puede buscar ese sentido la cláusula, porque si lo llevamos a este absurdo, entonces no vamos a cubrir absolutamente nunca nada, ni nada va a estar cubierto. Y nuestro ordenamiento jurídico en general y el mundial es idéntico en materia de seguro. Yo tengo que transferir un riesgo. Si yo logro generar tantas barreras en la transferencia que finalmente no termino transfiriendo nada, le quito el contenido de lo que esto tiene. En el segundo ejemplo que está al lado, que es muy similar al anterior, también es un ejemplo real. Esta es una fábrica en India de la empresa LG, donde producen unos plasmas y ocupan un gas muy particular. Y ese gas tiene una condición que debe ser mantenido a cierta temperatura.
resulta que con ocasión de la pandemia se dicta una norma de cuarentena y se impide que los trabajadores asistan a esa fábrica. Y fallan los elementos de control de la fábrica de la temperatura y no hay nadie que pueda hacer el chequeo de ese control y por lo tanto sube la temperatura de este estanque, el estanque explota y mueren 12 personas y más de 100 personas quedan heridas. Póliza de responsabilidad civil. Entonces, uno dice acá, bueno, mire, ahí está esa exclusión, nuevamente. Llegamos a esta discusión. Nuevamente, ese es el sentido que tiene esta exclusión, esa es la lógica que tiene esta exclusión. Desde mi opinión personal y desde mi perspectiva personal, ninguna de estas circunstancias son precisamente las circunstancias de que una exclusión tiene en aplicación o tiene sentido, porque si no, nuevamente creo que le quitamos sentido al seguro como un elemento de transferencia de riesgo. Pero nos va a quedar una discusión que probablemente es la discusión más relevante y la discusión que va a venir más fuerte de aquí en adelante. Y es en las pólizas de daños, en las pólizas de property, en la de todo riesgo, si la interrupción de negocio, es decir, el lucro cesante, es de aquellos elementos que sí deben estar cubiertos y que no deben estar cubiertos. Muchos de ustedes deben saber que había una sentencia hace unas semanas atrás en Francia, con ocasión precisamente de la discusión sobre si yo tengo o no tengo derecho a cobrar un perjuicio o un BI por el tema del COVID. Y aquí se produce una situación muy particular, porque las pólizas de todo riesgo exigen para tener derecho a la cobertura de BI que uno tenga naturalmente un daño físico. El COVID es de aquellas circunstancias que lo produce o no lo produce, esa circunstancia es una exclusión de cobertura o no. Si ustedes me preguntan a mí, desde la perspectiva nuestra, y de mi opinión, y lo he informado así, es que debe haber un daño físico y no hay discusión y no puede ocurrir algo distinto. Sin embargo, en Francia, que tiene una lógica y ese fallo aún no ha sido analizado y está en revisión, por lo tanto uno no lo puede todavía dar por distinto, la Corte razonó de una manera distinta. Y AXA fue condenado a pagar, o habría sido condenado a pagar 2 meses de lucro cesante, precisamente en un restaurante que ha dejado de operar, un restaurante bastante famoso en Francia, y se le ordenó pagar lucro cesante sin haber tenido necesariamente un daño físico. Perdón, 5 minutos. Ese tipo de... Gracias, Roberto. Este fallo va a ser, o esta tendencia va a ser bastante interesante, si bien es cierto el derecho francés, al igual que el derecho inglés y al igual que el derecho americano, tienen ciertos principios que en algunos aspectos son distintos a los principios nuestros, va a marcar un significado bastante preciso sobre hasta dónde podemos dar la extensión del daño. Yo tengo la convicción de que si no aplicamos las cláusulas en lo que las cláusulas están redactadas y en la intención que las partes le dieron al suscribirlas, donde ninguno de los contratos suscritos antes del 1 de enero de este año, nadie tuvo en su mente una circunstancia como la que estamos viviendo. Y el que me diga que eso es cierto, tendría a dudarlo, como si alguien me hubiese dicho que cuando suscribió el riesgo de las coberturas de conmoción civil y desorden popular, antes de los eventos del 18 de octubre en Chile, tuvo en mente esas circunstancias, nadie las tuvo en mente. Sin embargo, hoy día esas circunstancias existen y todos los contratos de seguro que se suscriban hoy y todas esas exclusiones tienen que ser redactadas en manera tal que la exclusión haga sentido y no en la exageración de hacer que ella quede vacía. Roberto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Mario ya por la exposición. Le damos la palabra a continuación a Marcelo Nace. Marcelo, tienes que prender el micrófono. Marcelo. Ahora sí, ¿me oyen? Ahora sí. ¿Me oyen? Estupendo. Bueno, lo primero, agradecerles a todos ustedes, particularmente Roberto y Guillermo, a Roberto en su calidad de director del Centro de Riesgos y Seguros de la Pontificia Universidad Católica y a Guillermo Valenzuela en su calidad de presidente de AIDA Chile. La invitación a exponer sobre estas cuestiones que, bueno, ustedes, los que me conocen más, saben que a mí me apasionan muchísimo y que me interesan desde un punto de vista no solamente profesional, sino que desde un punto de vista
terminal. Como ustedes pueden apreciar, el problema de la exclusión, el problema de la concurrencia al pago de una indemnización, es un problema de delimitación del riesgo. Hemos oído a María Fabiana y a Mario en posiciones bastante opuestas, ¿cierto? De cómo es que una compañía aseguradora, que es aquí el tercero profesional que asume un riesgo determinado, debe o puede aceptar o no aceptar un riesgo. Bueno, por cierto, yo les voy a ir con láminas un poquito más grandes para que lo vayan viendo, las ven, ¿cierto? Un asegurador tiene todo el derecho a gestionar su riesgo. No está obligado a aceptar un riesgo, puede pedir modificarlo, o puede derechamente excusarse de asumirlo. Eso trae como consecuencia que un asegurador diligente debe tener un proceso de suscripción razonable, profesional, con actuarios calificados que conozcan la historia, no solamente de los últimos 10 años, si es que hubo una conmoción civil en los últimos 50 años, o mejor en los últimos 100, o en los últimos 150 años, o si hubo una peste en los últimos 200 años en el país, en el mundo, etc. Cualquier análisis actuarial de suscripción serio, profesional, encaminado no solamente a recolectar primas, sino que a lo que los seguros están naturalmente llamados a hacer, que es a pagarse, traerá como consecuencia que un proceso de suscripción razonable va a fijar un riesgo asegurado determinado, y a ese riesgo asegurado determinado, que va a quedar en una cláusula de la póliza, que es la cobertura, le va a quitar ciertas coberturas que naturalmente si no le pertenecerían. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer de diferentes maneras, ¿cierto? La primera manera, por ejemplo, en un seguro típicamente de salud, va a ser mediante la estipulación de una carencia. A la superintendencia, a la Comisión para el Mercado Financiero de este país no le gustan mucho las carencias, pero bueno, ahí están, son legales, por mucho que a la autoridad no le gusten, y tienen un fundamento particularmente en el artículo 518 del Código de Comercio, claro, preciso, evidente. Otra manera es las condiciones de asegurabilidad. En los seguros de daño, que su alarma esté conectada a los bomberos o a los carabineros y que esté en funcionamiento. Si no, no. Por ejemplo, los seguros de persona, que sus exámenes médicos arrojen tal cosa, o que su talla y su peso den luego una ecuación de masa corporal tal masa corporal, y si no, bueno, la compañía de seguros o no lo va a asegurar, o le va a asegurar en condiciones de primaje distinto, cobrándole una sobreprima o extra prima. Todo eso, todo ese proceso, demuestra, entre otras cosas, que el contrato de seguro no necesariamente es un contrato de adhesión, como dice nuestra ley de protección del consumidor, sino que demuestra, entre otras cosas, que la compañía de seguros tiene el derecho y el deber, porque la compañía de seguros forma parte del orden público económico, pone su reserva técnica en instrumentos bursátiles, bueno, en todo tipo de instrumentos, basta con leer la norma de carácter general 306 para ver cómo debe invertirla, etc. Por lo tanto tiene un deber de suscribir como la gente, suscribir bien, suscribir profesionalmente. Y por lo tanto tiene una gran herramienta para hacerlo, que son las llamadas exclusiones. Las exclusiones no están definidas en la ley. Es muy curioso que el artículo 513 del Código de Comercio tiene una larga lista de definiciones, todas imperativas por lo demás, y no define exclusiones. La autoridad, en la norma de carácter general 349, por ahí trata de hacer una pequeña delimitación de lo que se debe entender por exclusión, etcétera, pero tampoco la define. La exclusión es un concepto, como quien dice, que se obtiene de contrario, o mediante el argumento, o mediante la técnica de interpretación contrario sensu. Bien. Se puede obtener, por ejemplo, del artículo 514, porque están mencionadas la información precontractual que otorga o que debe otorgar, y por escrito. El asegurador al contratante debe contener la lista de las exclusiones. Por cierto, que luego no lo puede sorprender si es que le entregó esa información en el 514 con exclusiones que no hayan aparecido ahí. Bien. Luego la norma de carácter general 349 nos dice que las exclusiones deben estar contenidas en las condiciones generales de la póliza, y no en las condiciones particulares de la póliza, y en las condiciones particulares de la póliza no se pueden agregar exclusiones. La norma de carácter general 349 además incluye las exclusiones como un requisito mínimo que debe contemplar la póliza. Yo me acuerdo, voy a citar precisamente al profesor Ríos, dice, mire, la norma de carácter general 349 invade el marco legal, porque el artículo 518 del Código de Comercio nos dice cuáles son los elementos mínimos que debe contener la
la póliza. Y luego aquí nos agrega, por ejemplo, la exclusión. El 518 nos dice cuál es la extensión del riesgo, que por ahí uno podría sacarlo, pero no es exactamente lo mismo. También lo podemos colegir del artículo 530, nos dice el artículo 530 que el asegurador se obliga a pagar lo estipulado en la póliza, en el contrato, salvo las cosas, y la palabra más importante aquí, expresamente excluidas. ¿Ah? De esto habló María Fabiana hace un momento. Y luego en el 529 uno también podría decir, mire, la obligación del asegurador es pagar lo cubierto, y eso quiere decir que no tiene que pagar lo no cubierto. Pasemos entonces a entender cómo es que esto funciona en un contrato de consumo. Los contratos de seguro, salvo los contratos de grandes riesgos, son todos contratos de consumo. Eso no quiere decir que sean contratos de adhesión, particularmente las condiciones particulares no creo que participen de esa calidad. Las condiciones generales podrían serlo, en el caso de los seguros de personas, todos son contratos imperativos, no existen contratos de seguros de personas de grandes riesgos y por lo tanto se rigen tanto por las normativas de los artículos 502 a 601 del Código de Comercio, eventualmente por otras normas que regulan el contrato de seguro, como el decreto con fuerza de ley 251, la ley del SOAP, qué sé yo, está lleno, ¿cierto? Eventualmente la ley 16.744 sobre accidentes personales y enfermedades profesionales, algunas legislaciones que dicen relación con la calificación de las incapacidades, etcétera, que deben entenderse como leyes que regulan el contrato de seguro y por lo tanto todas imperativas a objeto del 542 del Código de Comercio. Es un contrato especial, en todo caso, de consumo, por cuanto tiene una ley especial que debe aplicarse con primacía a la ley general, que en este caso es la Ley de Protección del Consumidor. Ahora, la Ley de Protección del Consumidor, evidentemente, que resuelve cuestiones que la ley de seguros no resuelve, como las cláusulas abusivas, el deber de claridad, la publicidad engañosa, y no, en cambio, la ley de seguro resuelve cuestiones que la ley de protección del consumidor no resuelve, como por ejemplo el régimen de solución de controversias, etcétera, etcétera. Uno puede entender que tratándose de un contrato de consumo, el asegurador debe tener en cuenta cuál es el viaje de este consumidor. Los expertos en marketing hablan del viaje del consumidor, el consumer's journey. Bueno, es un viaje muy largo en el seguro de vida que parte con el contratante, que muere, o sea, ese viaje termina con otro señor que es el beneficiario, y en los seguros de salud, bueno, son viajes cortitos, que duran un año, a pesar de que, claro, a las asociaciones de consumidores, al CENAC y a otra gente, les gustaría que duraran para siempre, pero eso no funciona así, y cualquier acercamiento a un contrato de seguro de salud que tenga, que sea interpretado, digamos, de buena fe por la persona que se pone a analizar su cláusula de duración anual, se va a dar cuenta que son contratos que son por un año renovables, y en el que se deben, eso sí, incluir cuáles son las condiciones de renovación. Bien, explícitamente, de manera de cumplir con la ley de protección del consumidor. ¿Qué tiene que ver esto con las exclusiones? Bueno, tiene que ver mucho con las exclusiones. ¿Por qué? Porque el asegurador, al fijar el riesgo, debe ser claro. Y esta cuestión está fijada, lo dijo María Fabiana, a su vez, por el inciso segundo del artículo 530, que nos dice, mire, y aquí yo tengo un alcance con María Fabiana, no es que el asegurador responda siempre de todo, repitiendo la naturaleza del contrato. Lo que dice el artículo 530 segundo es que si el asegurador delimita mal la cobertura o no la delimita, entonces se responde conforme a la naturaleza del contrato. Y la naturaleza del contrato implica que en un seguro de incendio se responde al incendio, no de la vida ni de responsabilidad civil. O sea, esa naturaleza que está fijada o que está determinada ahí en el artículo 530, inciso segundo, lo que quiere decir es que hay que recurrir al artículo 1546 de nuestro Código Civil, que dice que las obligaciones deben ejecutarse de buena fe, y obligan, por lo tanto, precisamente a lo que emana de la naturaleza de la obligación. La naturaleza de la obligación de un contrato de hurto es un contrato de hurto. O sea, de seguro de hurto es el hurto. Un contrato de uso no autorizado es el uso no autorizado. De vida es la vida, pero no otra cosa. Y por lo tanto, esa limitación igual tiene esa declaración de la presunción de cobertura tiene a su vez una obligación de leerse de buena fe conforme al artículo 1546. Ahora, esos deberes legales de información que tiene el asegurador a partir de su proceso de suscripción, pero también a partir de su proceso de publicidad, de marketing, etcétera, lo obligan a dar todo tipo de información por escrito conforme al artículo 514. Básicamente la información precontractual del contrato de seguro podría llegar a ser más larga que la información contractual propiamente tal, y lo obligan a obedecer la ley de protección del consumidor en materias tales como tamaño de la letra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, el derecho a una información veraz y oportuna,
como derecho del consumidor, del artículo 3 de la Ley de Protección del Consumidor, es un derecho del asegurado, del contratante o del beneficiario en su caso. Lo mismo en los contratos de seguro que uno podría entender que están regulados por la Ley de Consumo Financiero, digamos que es la misma Ley de Protección del Consumidor, pero su artículo 17b y siguiente, dice los proveedores de servicios o productos financieros, proveedores de servicios o productos financieros, deben entregar información de manera de que no induzcan a error al consumidor y no pueden hacer publicidad engañosa. ¿Bien? ¿Y cuándo se entiende que se induce, o cuando el contrato es misleading o induce a publicidad engañosa? Cuando se entiende que sin esa publicidad no habría contratado o habría contratado en términos diversos. Entonces la Ley de Protección del Consumidor es bastante cuidadosa de esta materia, cuestiones que están repetidas, por cierto, en la circular 2123, no las vamos a leer, en parte en la norma de carácter general 420, particularmente en su primer principio sobre trato justo, en los seguros de salud en la circular 1935, los seguros con cuenta única de inversión en la circular 2180, en los ICP, en los Insurance Core Principles de EIS, etcétera, etcétera. Incluso uno podría decir que la normativa del Consejo de Autorregulación Financiera sobre carátulas que deben contemplar cuáles son las exclusiones, dónde están, etcétera, 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 contemplan ese deber de información de manera de que el asegurador deba ser profesional a la hora de informar cuáles son las coberturas y cuáles son las exclusiones sin que quepa, por ejemplo, establecer exclusiones que califiquen como cláusulas abusivas o exclusiones que califiquen como cláusulas sorpresivas, entendiéndose como cláusulas abusivas aquellas contrarias a la buena fe o que inviertan el peso de la prueba, etcétera, y como cláusulas sorpresivas aquellas que no hayan sido informadas en la obligación, en la fase in contraendo, a propósito del artículo 514, que obliga al asegurador a entregar por escrito determinada información. Esto además es complicado por la integración publicitaria. La integración publicitaria es un asunto regulado en la Ley de Protección del Consumidor que se aplica al contrato de seguro, por cierto, que hace que si usted ha publicitado algo, por ejemplo, que no hay una exclusión, luego entonces se ve obligado a respetar ese asunto, puesto que esa derogación publicitaria de la exclusión se integra al contrato. Esa ha sido por lo demás la postura del CERNAC, en un caso en que yo no estoy de acuerdo que eso sea así, pero esa es la postura del CERNAC y es lo que dice el artículo 28. Lo que decía Mario, a veces, ¿cierto?, como consecuencia de un cataclismo, las mismas autoridades en este caso la autoridad judicial, lo que ha dicho Mario, yo voy a hacer un ejemplo de una autoridad del Poder Ejecutivo, el presidente Trump dice, mire, no estamos pagando los business interruption, la interrupción de negocios, pero le hemos pagado a Prima mucho tiempo, y por lo tanto vamos a ver si no vamos a pagar. Lo mismo ocurrió para tratar de aplicar retroactivamente coberturas de interrupción de negocios en los estados de Massachusetts, de Ohio y Nueva York, y esas son leyes que se están actualmente tramitando, particularmente a favor de restaurantes, que es lo mismo que ocurrió en el caso de AXA en París. Una pequeña detención en esta cuestión que dice relación con la suscripción. Los casos fortuitos en los seguros son naturalmente asegurables. Vale decir, si usted no dice nada, se encarga del caso fortuito. Esto no es como los demás contratos que el caso fortuito exime. El contrato de seguro es diametralmente opuesto. En el seguro siempre será necesario pactar la exclusión. De otra manera, todos los casos fortuitos, dentro de la naturaleza de la obligación, quedan cubiertos. Y por ello, no es equilibrado obligar al asegurador a responder si se pactó una exclusión, pero tampoco es equilibrado hacerlo responder si la exclusión aparece claramente y no es absurda. Vale decir, tendríamos que estar más o menos a lo que ha dicho nuestra Comisión para el Mercado Financiero. Mire, si usted pactó una exclusión, esa exclusión fue informada, entonces el asegurador tiene todo el derecho a no pagarla. Ahora, si usted pactó una exclusión, pero la verdad es que lo hicieron tonto, digamos, no se le informaron, etcétera, entonces esa exclusión, incluida la de pandemia, no vale, o hay mucho derecho a pelear que no valga. La pandemia, y con esto nos vamos acercando al asunto, digamos, recién. El Código Sanitario no define pandemia, pero define epidemia. Epidemia como la extensión de un foco infeccioso y su multiplicación. El diccionario, no hay que ir al diccionario de la RAE, ¿cierto? Una disciplina de aquellos que profesan una ciencia o arte. Hay que ir a los diccionarios de aquellos que profesan la ciencia o arte de la epidemiología, que dice que una pandemia es una epidemia, es una traducción libre, que tiene un lugar en todo el mundo. O sea, una pandemia es una epidemia, no hay duda, digamos. Todo el mundo en un área muy extensa, cruzando fronteras internacionales. La OMS, que no tiene facultades para definir nada, pero claro, sí, suele ser la
la institución a la que todos recurren, es una diseminación mundial de una enfermedad nueva, y agrega esta calidad de novedad. No está en los diccionarios de epidemiología la calidad de ser una enfermedad nueva. Por ejemplo, el SIDA no es una enfermedad nueva y se sigue hablando de pandemia. Incluso se habla de la pandemia de la obesidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que no toda pandemia, y en esto estoy muy de acuerdo con Mario, es un cataclismo. La pandemia es un evento cataclísmico solo cuando es grave y descontrolada y generan devastación global. Por ejemplo, los casos que pongo ahí: saturación de los sistemas sanitarios, cierres forzados de escuelas, cierres forzados de industria y comercio, y en esto Mario tiene toda la razón. El problema es de causalidad. La pandemia en sí no es solo la enfermedad. La pandemia es un fenómeno grave, descontrolado, cuando interesa, como pues nadie va a rechazarle una póliza porque hubo una epidemia en Nueva Zelanda y usted está acá. No, es una pandemia grave, descontrolada, que causa los daños de la propia enfermedad, pero acarrean devastación global. Ese es el concepto, y aquí, claro, yo estoy en otra vereda, digamos. Ese es el concepto que tiene el suscriptor de la póliza cuando introduce una exclusión de cataclismo, como la exclusión de pandemia, o la exclusión de cataclismo en el seguro de crédito. Quedó tal nivel de devastación global con el cataclismo, quedó tal nivel de devastación global que la compañía de seguros se derrumbó. O sea, el terremoto fue grado 20, digamos. Se derrumbó la compañía de seguros, nos vamos todos para la casa y no hay nada que alegar. En los seguros de persona, efectivamente, las exclusiones de pandemia comparecen, pero no en todos. Los seguros de vida no suelen contemplar exclusiones de pandemia. Claro que hay pólizas multirriesgo, ¿cierto?, que son de vida, accidentes y salud, y en ese caso nos vamos a encontrar con las exclusiones, pero esa exclusión evidentemente que no es aplicable al seguro de vida. Las pólizas de accidentes no suelen incorporarlos, aunque yo tengo aquí dos ejemplos, una de BNP Paribas, que sí la contempla, la epidemia oficialmente declarada, y otra que no la contempla, que es una póliza de Zurich Santander, que es lo correcto. No debe contemplarse una excepción de pandemia a un accidente personal. No tiene ningún sentido. Probablemente son copias de exclusiones de pólizas de seguro de salud, que sí son las pólizas donde se contemplan exclusiones de pandemia. Los seguros de salud son seguros de reembolso, son seguros más bien patrimoniales. A pesar de que son seguros de personas, son seguros más bien patrimoniales, en cuyo que tienen la característica fundamental de que consisten en general en un reembolso patrimonial a quien soportó efectivamente los daños de tener que pagar una cuenta en un hospital. Y por eso los seguros catastróficos, que se llaman así, y cuidado con el lenguaje, cuidado con hablar claro, nuevamente, los seguros catastróficos son seguros de salud. Ahora, cuando una persona contrata un seguro catastrófico, se le acerca un ejecutivo comercial, se le acerca un agente de eventos, se le acerca un corredor. Ese corredor tiene una obligación de asesoría, conforme al artículo 10, número 1 del decreto 1055, y si la asesoría la hace la compañía, eso está en el artículo 529, número 1 del Código de Comercio. Además, tiene deber de suitability, de la norma de carácter general 420, mediante la cual obligación debe ofrecerle al contratante, al asegurado, las condiciones más convenientes, y además le debe dar toda la información precontractual, dentro de las cuales aparecen con mucha intensidad las epidemias, pandemias, etcétera, y todas las demás exclusiones, riesgos nucleares, guerra civil, etcétera. En los seguros de salud, termino, me queda una lámina. En los seguros de salud, las exclusiones de pandemia existen. ¿Qué significa que una exclusión de pandemia existe? Significa que si esa exclusión fue clara, fue informada, y el asegurado la conoció, o se presume que la conoció, la compañía de seguros tiene todo el derecho a no pagarle. Es exactamente lo que dijo la Comisión para el Mercado Financiero en un comunicado de prensa. Yo no sabía que la Comisión para el Mercado Financiero ahora hablaba oficialmente mediante comunicados de prensa, pero ahí está, del 11 de marzo del 2020, diciendo, mire, la exclusión de pandemia existe, pero tiene que haber sido clara e informada. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que las compañías de seguro reaccionaron, las compañías de seguro del segundo grupo, y muchas de ellas incorporaron coberturas de coronavirus a pesar de la exclusión de pandemia. Y salió el presidente de la Asociación de Aseguradores, don Mario Gacitúa, diciendo que en general las exclusiones de pandemia deben ser liberadas. Un ejemplo es la compañía MedLife, otro ejemplo la compañía Consorcio y otro ejemplo la compañía Confuturo. Tenemos aquí, con esto termino, el tema del levantamiento de la exclusión de pandemia. O sea, la excluimos del riesgo, no cobramos prima por ella, pero sin embargo la vamos a pagar. El problema es saber cómo se va a pagar. Si uno ve la
el aviso de MetLife, el aviso de MetLife es que la va a pagar solo por el 2020. Hay que ver cómo es que se ha levantado la exclusión de pandemia. ¿Se levantó por un tiempo? No se sabe. ¿Se levantó para siempre? ¿Se levantó hasta un monto? No se sabe bien. Esto tiene mucho efecto en el reaseguramiento. ¿Por qué? Y con esto voy terminando. Los siniestros de salud son de maduración lenta. No es que usted se caiga y le pagan. No es que usted se enferme y le pagan. El siniestro de salud, primero usted se demora mucho en la clínica en cobrarle. Luego usted va a la ISAPRE. Luego va al seguro. Además, súmele el mes y medio que estuvo en la clínica. El seguro liquidó. Entonces todavía probablemente no están llegando estos siniestros de salud. Y estos siniestros de salud son catastróficos. Y cuidado con el lenguaje. O sea, son miles de UF involucradas. Y por lo tanto, hay que tener poner mucha atención en cómo se han levantado las inscripciones de pandemia. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado en cómo se informó, no solamente la exclusión, sino que cómo se levantó la exclusión. La información debe haber sido completa, pertinente, oportuna sobre las exclusiones, y además hay que tener en cuenta, y en esto estoy de acuerdo con Mario, cuál fue la motivación para contratar el seguro. En lo que no estoy de acuerdo con Mario es que la motivación para contratar el seguro hay que buscarle en el contratante, no en el asegurador. Y la motivación para contratar un seguro en un contratante o en un asegurado, cuando lo que contrató fue un seguro catastrófico que se le vendió como catastrófico, probablemente era afrontar este tipo de contingencias. Por lo tanto, con esto termino. Lo importante es saber si había cobertura, si mediaba una exclusión, si esa exclusión fue claramente y oportunamente comunicada y si esa exclusión dice relación con un fenómeno cataclísmico como una pandemia, una epidemia, una enfermedad infectocontagiosa, etc. Primero doy las gracias y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Robert. Bueno, muchas gracias. Como siempre, Marcelo, muy claro en la exposición. Están entrando algunas preguntas. Yo aprovecho también de hacer un breve comentario respecto de los temas que estamos analizando. Me pareció muy interesante lo que planteó la profesora María Fabiana Compiani, y en ese sentido ya dejo una pregunta respecto a las cláusulas abusivas. No me queda claro si en Argentina hay una cláusula residual para los efectos de aplicar una cláusula abusiva con infracción a la buena fe, como existe en nuestro ordenamiento. Nosotros tenemos una cláusula, Marcelo ya nos podría comentar también sobre ese tema. No oí exactamente lo último, Roberto, ¿me puedes? No, si le pregunto a María Fabiana si hay alguna norma residual en materia de cláusula abusiva en Argentina, que nos aclare cómo opera el sistema de cláusula abusiva y ahí qué diferencias podríamos encontrar nosotros respecto del artículo 16 nuestro de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. También hacer un comentario también respecto de la exposición de Mario, muy ilustrativa, sobre todo por la problemática de las LMA, que son cláusulas que están ahí estandarizadas en el mercado de Lloyds y que yo creo que la industria aseguradora tiene que tener mucho cuidado porque esas cláusulas no se pueden incorporar como CAT porque son de restricción o inclusión de cobertura. Si las incorporan van a ser prohibidas por el regulador en el caso que el regulador lo determine. Por lo tanto, en todas las renovaciones de pólizas deberían preocuparse de incluirla en condicionado general, en aquellos casos en que los seguros sean en el contexto de integración de condiciones particulares, generales y adicionales, distinto si es de libre pacto. Ahí entramos también con la discusión respecto de la causa o la causalidad del siniestro y la norma del artículo 533 del Código sobre pluralidad de causas, que también es un tema muy interesante que hay que revisar. Lo que plantea también Marcelo respecto al caso fortuito, ahí yo le encuentro razón en parte porque creo que hay algunos riesgos que no son precisamente casos fortuitos, sino que de conducta culposa, por ejemplo, responsabilidad civil, garantía y crédito, en fin. Hay muchos temas que son muy interesantes que podríamos estar discutiendo por mucho tiempo, pero me voy a ir ahora a algunas preguntas que están entrando. ¿Ya? Primero pregunta Karen Masbernat, ¿cuál es la prelación de normas al aplicarse en el contrato de seguro? Me imagino que ya está pensando cuando hay normas que se cruzan, como explicitó o nos explicó María Fabiana, y en el caso nuestro tenemos claramente Ley de Protección al Consumidor y Código de Comercio, además de las normas propias del Código Civil y otras muchas más. María Fabiana, ¿cuál sería la prelación en Argentina?
Bueno, en primer lugar, sobre tu consulta acerca de si existe una cláusula abusiva de reserva, un concepto de cláusula abusiva de reserva en el derecho argentino vinculado a la buena fe, no lo hay. La disciplina de cláusulas abusivas es más amplia en el derecho del consumidor y se define por una circunstancia que produzca ese desequilibrio significativo en perjuicio del consumidor del que hablé antes. Hay un concepto más particularizado en los contratos de adhesión, donde ahí sí menciona la desnaturalización del contrato, la cláusula por la cual se ensanchen los derechos del predisponente y se aminoren los derechos del adherente, y de modo tal que dentro de esos dos conceptos de cláusulas abusivas es donde hoy se juega la disciplina del abuso en materia contractual. Luego hay, en la primera parte del código, criterios interpretativos en general, principios generales del derecho, entre los cuales recoge la doctrina del abuso, de modo tal que ninguno de los derechos que reconoce el código puede ser ejercido abusivamente, sobre pretexto de justamente subvertir ese orden que establece el código. En relación a la prelación, y este es el tema de mayor debate, de mayor conflicto en mi país, el rango es diferente según el contrato de seguro, sea un contrato de seguro de adhesión o sea un contrato de seguro de consumo, porque la prelación en el seguro celebrado, en el contrato de seguro de adhesión, aquel que no es de consumo, tendrá entonces preeminencia la ley especial, normas imperativas de la ley especial, luego normas imperativas del código, y finalmente las normas supletorias, particulares de las normas particulares, las contratadas o definidas por las partes, y las normas supletorias de la ley. En cambio, en materia de contrato de seguro de consumo, esa prelación se invierte, y es ahí la normativa especial de consumo que trae el código, ese núcleo de tutela fuerte del que habla los considerandos de ese código, tiene prevalencia sobre la ley de defensa de los consumidores, sobre la ley de seguros, no cabe duda en esto, que ese núcleo de tutela fuerte, por ejemplo, en materia de información, en materia de contratos celebrados a distancia, en materia del derecho de revocación, tiene preeminencia sobre la ley especial, sobre la ley de seguros, que por ejemplo no trata el derecho de revocación. Y finalmente, unos y otros están obviamente bajo la Constitución Nacional, de modo tal que cuando cualquiera de esas interpretaciones violente los derechos reconocidos por la Constitución, por una interpretación irrazonable de ellos, la norma interpretativa que obviamente que tendrá prevalencia es la norma constitucional. Este sería el esquema. Y no hablo de contratos paritarios en materia de seguros porque en mi país difícilmente se conocen. No existen grandes riesgos que puedan ser contratados con capitales de aseguradoras argentinas, sino que se contratan normalmente a través de fronting con reaseguradores extranjeros, y son estos los que preredactan el contenido del contrato. ¿Ok? En nuestro ordenamiento, Mario Marcelo, esta relación, este cruce normativo, ¿cómo creen ustedes que operaría? No es como crea, digamos, como lo dice el artículo 2 y 2 bis de la Ley de Protección al Consumidor. Lo que pasa es que los tribunales no lo han aplicado de esa manera, pero hay unos, siempre me explicaban en la universidad, un profesor me decía que había unos libros azules que se llamaban los códigos. Bueno, la Ley de Protección al Consumidor no está en ningún código, por lo tanto no forma parte de esos libros azules, pero igual, que establecen cuáles son las normas que nos hemos dado como sociedad para gobernarnos entre nosotros, digamos. Y dentro de esa está la Ley de Protección al Consumidor, que tiene 2 artículos que son lamentables. Yo conversaba con Juan José Osa, decía, mire, él decía, lo que hay que hacer es modificar el artículo 2 y el 2 bis, y no andar modificando la ley. ¿Por qué? Porque todas las discusiones de consumidores, en vez de ir al fondo del asunto, nosotros defendemos proveedores, Roberto, lo sabemos muy bien, lo que se hace es primero decir que no se aplica la Ley de Protección al Consumidor, y nadie se preocupa de cuál es el conflicto. Pero en Chile esto está resuelto por el legislador. El legislador dice, mire, si hay una ley especial, se aplica la ley especial. Y la ley especial es, aunque se llama así, a veces no lo es la ley de seguro.
¿ah? La ley de seguro, o sea, los artículos 512 a 601 del Código de Comercio, básicamente, y el decreto con fuerza de ley 251 lo pertinente, particularmente su artículo 3 sobre interpretación. 1. 2. Si esa ley especial no dice nada sobre el asunto, entonces revive la ley de protección del consumidor. Por ejemplo, está lleno de casos. Tamaño de la letra. 1. Salvo en la ley del SOAP, porque la ley del SOAP, del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, tiene una norma especial sobre el tamaño de la letra, la 1. 2. Control de cláusulas abusivas. El Código de Comercio no tiene un sistema de control de cláusulas abusivas, y por lo tanto todo el régimen de control de cláusulas abusivas es la ley de protección del consumidor. 3. Publicidad engañosa. La ley a pesar de lo que dice el regulador en la circular 2123, que no tiene facultad en ninguna para hacerlo, porque eso es materia de ley, la norma que regula la publicidad engañosa, la integración publicitaria en este país es la ley de protección del consumidor. Y en otros ámbitos pasa lo mismo. Por ejemplo, la ley de derechos y deberes de los pacientes también es una ley de protección del consumidor, al igual que la ley de seguro, ¿ah? Pero que se aplica con preeminencia, porque hay un principio de especialidad más viejo que el hilo negro. ¿Ah? Y por lo tanto, eso está solucionado en la ley. Ahora, hay una tentación judicial, y yo la entiendo, ¿ah? Porque si no se prescriben las acciones, etcétera, de suplir al consumidor que demanda mal, ¿ya? Y por ejemplo, se demanda una indemnización de perjuicios por no pago de un contrato de seguro en sede de consumo, en circunstancias que el artículo 543, tú lo sabes, yo he escrito 2 artículos sobre este tema, ¿ah? El artículo 543 contempla un procedimiento indemnizatorio especial que fue aprobado con ley de quórum, de ley de quórum calificado y fue declarado constitucional por el Honorable Tribunal Constitucional de este país. Y por lo tanto, el orden de prelación está fijado en la ley, más allá de lo que lamentablemente hemos tenido que ver a propósito, por ejemplo, de recursos de protección. ¿Ah? A veces se acogen, a veces no se acogen. En materia de policía local, digamos, de jueces de consumo, a veces se declaran competentes, a veces no se declaran competentes. ¿Y por qué? Porque pues hay que pensar que los jueces, digamos, están haciendo cosas que no corresponden. Lo que pasa es que muchos de los asegurados mal asesorados, llegan a un juez de consumo y el juez de consumo dice, mire, si yo no ayudo a este señor, no es que lo ayude en la sentencia, digamos. Si yo no me declaro competente, a este señor se le prescribe la acción. ¿Se fija? Entonces, claro, tenemos algunos fallos de jueces de consumo que acogen la aplicación de la ley del consumidor cuando no debieran, pero la verdad es que esto yo creo que se va a ordenar. Eso. Bueno, sí, yo coincido con Marcelo en ese sentido. La verdad es que, claro, existe esta idea, incluso alguna doctrina, entender que hay una relación de generalidad y especialidad en ambas normas o estatutos, especialmente porque las normas que regulan el Código de Comercio, el contrato de seguro están en el Código de Comercio, pero es que resulta que el legislador, cuando reguló el contrato de seguro, explicitó la especialidad. Entonces, se produjo un quiebre, una ruptura de la visión tradicional de especialidad y generalidad. Entonces, como prima el orden público de protección, rige la regulación específica y especial del contrato de seguro que está en nuestro código por sobre las normas de protección de los derechos del consumidor que concurren llenando los vacíos del código. Esa es la manera como debería... Exactamente. ¿No? De otra yo lo comparto, Roberto, yo lo comparto 100%, lo que pasa es que la tendencia natural es a mal entender de que como la ley, como está dentro del código, alguien pudiese pensar que entonces no hay una ley especial que le dé esta prelación, pero la prelación es precisa, es clara. Yo comparto 100% lo que dice Marcelo, y eso no significa que hay algunos jueces que caigan en la tentación jurídica de intentar administrar justicia por el lado incorrecto, pero las excepciones no constituyen que necesariamente el camino no sea ese. Pero cuidado, hay un argumento de texto, o sea, no solamente es auxiliar al consumidor. El artículo 17p de la Ley de Protección del Consumidor consagra al seguro como un contrato de servicios financieros, y eso está en la Ley de Protección del Consumidor. Yo sé, todos sabemos que está pensando en la compañía de seguros como mutuante, o sea, a propósito de la norma de carácter general 206, digamos, 208, no me acuerdo, 208, o sea, la compañía prestando plata, porque le exige que dé la tasa de interés, le exige que dé el costo total del crédito, etc. Pero nadie borra, y eso es un argumento de texto importante, que los seguros están en la Ley de Protección al Consumidor, para otras cosas. Y cuidado, los seguros asociados a créditos, vale decir los de gravámenes, incendios, etc., están en el decreto
49, 50 y 51, que son los decretos, los reglamentos de consumo financiero, ¿ya? Y nadie puede decir que los seguros asociados a créditos, sean obligatorios o no, no son, ¿cómo se llama? Productos de consumo. Eso trae como consecuencia que la ley de portabilidad financiera, entre otras cosas, que no contempla los seguros, porque uno no se puede portar de seguro, porque la ley de portabilidad financiera recientemente aprobada, aunque no está todavía vigente, se refiere a los créditos, sí implica que usted puede tener que llevarse un seguro asociado a un crédito como consecuencia de la subrogación. Y por lo tanto, toda ley de contrato de seguro, yo aquí hay que siempre citar, el profesor Gómez Segade de la Universidad de Santiago de Compostela decía, toda ley de contrato de seguros es una ley de protección al consumidor. Y no puede tener más razón. Nuestra ley de contrato de seguro es una ley de protección al consumidor. Y los grandes riesgos quedan fuera. Sí, eso está claro. Sí, eso es. Bueno, sí, esa sería la respuesta en general sobre esta problemática de prelación. Después hay otra pregunta sobre lo siguiente, las pólizas de crédito, en el caso de los impagos generados por cierre de negocio, ¿cuál es la opinión respecto a eso? Me imagino que lo está contextualizando dentro del problema que estamos viendo hoy día del COVID y que ha generado finalmente cierre de ciertos negocios y por supuesto que impago del cumplimiento de ciertas obligaciones. ¿Cuál es la opinión de usted respecto a este punto? Bueno, creo que Marcelo comentó el tema hay varias pólizas de seguro de crédito que contienen estas exclusiones de pandemia. A ver, y fíjate que ahí yo te voy a tomar lo que dice Marcelo. Yo creo que esa exclusión probablemente en algún lugar donde estuvo bien puesta fue ahí. Porque definitivamente esa es aquella circunstancia precisa que ese suscriptor experto tuvo en consideración, porque precisamente este tipo de circunstancias son aquellas en las que el comercio se ve afectado. Y por lo tanto, como esa póliza particularmente protege el riesgo de la interrupción de la cadena, esa es, para mi juicio, de aquellas exclusiones que es las más prístinas y las más aplicables en esta circunstancia. Además, claro, normalmente te podría decir que casi en el 100% claramente informada, precisa y con un sentido claro. Para mí, esas de las exclusiones de las que yo digo están muy bien puestas. Sí. El libro de Jean Bastán, que tengo acá en la mano, precisamente se hace cargo de la llamada excepción de cataclismo. La excepción de cataclismo, que por ejemplo, la póliza de seguro de crédito mejor, digamos, que se usa en Chile, es la Revolver de Continental. La póliza de seguro de crédito Revolver de Continental tiene una exclusión clara de cataclismo. Cualquier concepto de cataclismo es congruente y se puede subsumir en una pandemia, no cualquier pandemia, en eso estoy totalmente de acuerdo con Mario, en una pandemia descontrolada. Una pandemia descontrolada. Eso es un cataclismo. Y por lo tanto, no puede tener más razón, Mario. Eso es lo que está pensando el suscriptor cuando dice, mire, si se cae el mundo, yo no pago. Ahora, ojo, porque todas las pólizas de crédito dicen, si se cae el mundo y como consecuencia de que se cayó el mundo, no le pagaron a usted. Exacto. No basta que se caiga el mundo. Como consecuencia de que se cayó el mundo, no le pagaron a usted y yo no alcancé a cortarle el crédito, porque todos sabemos que en las pólizas con crédito revolver uno podría cortarle el crédito. Igual no le pago. Sí. Hoy en Europa esto hay reaseguros públicos hoy para esto. Porque los estados europeos le dijeron, mire, pague y yo me hago cargo. Porque si no, se nos cae el comercio entero. Eso tiene que quedar muy claro, Marcelo, porque la exclusión es restrictiva, entonces tiene que haber claridad absoluta que aplica para los efectos de no otorgar cobertura. Ese es un punto que hay que tenerlo muy claro. No se trata de aplicarla, digamos, si no hay claridad absoluta, que efectivamente se configura la causal que está delimitada en la póliza en concreto, porque si no, podría quedar un en general son muy claras, son pólizas bien suscritas. Yo comparto siempre, por eso te decía que en esta póliza en particular, en este riesgo específico, dada la naturaleza del riesgo, me parece que es de aquellas que son muy prístinas, o sea, son muy claras con su objetivo, porque aquí estamos buscando la protección de la cadena, de la cadena completa de pago, donde efectivamente la pandemia o la crisis produce una consecuencia que no te paguen. A mi juicio es probablemente de las más claras que hay.
Yo interpreté, perdón, yo interpreté la pregunta en el sentido de que quizás la referencia era a si cabía alguna consideración distinta si se pusiera sobre la mesa la existencia de medidas de la autoridad pública que impidieran continuar en este caso con el negocio, con el pago del crédito. De modo tal que estuviera más dada por la autoridad pública que por la pandemia, pero uno es consecuencia de lo otro, no cabe duda. La causalidad la pone la pandemia acá. Me parece ambas están, en la póliza que más se usa en Chile, ambas están. ¿Ah? Pero no cualquier acto de autoridad pública, sino que, y ahí hay un defecto de suscripción probablemente que hay que subsanar. Tiene que haber requisición del cierre de puertos, requisición, imposibilidad de retirar, y cuidado, que en seguros de exportación nos entra la Convención de la ONU sobre compraventa internacional. Y nos entra muy fuerte, qué se hace con las cosas, se pueden reexportar o no, etc. Sí, pues el punto para ir terminando esta pregunta es que la causa tiene que estar, la pandemia tiene que es un concepto difícil de determinar como causa en el caso de la aplicación de la exclusión en concreto, además de que hay que salvar la presunción de cobertura a favor del asegurado que contempla nuestro código. Entonces, hay que pensarlo muy bien. Luego hay otra pregunta que es la siguiente: ¿es permitido darle sentido y alcance a una exclusión a nivel de condicionado particular? Es una pregunta que deberíamos contestarlas todos al mismo tiempo. NO. No. La respuesta es dos letras. No. Exactamente. Salvo que quiera decir que no se aplica, en ese caso no habrá problema, pero si usted quiere precisarla para que la aplique, por supuesto que no. Claro. Bueno, hay también otra pregunta que está relacionada con el tema, y aquí le podríamos preguntar también a María Fabiana, que ocurre en Argentina: ¿grandes riesgos quedan fuera del criterio del régimen de imperatividad? Absolutamente, sí. El contrato está regido por la voluntad de las partes. Y en eso está asegurada esta interpretación por el Código Civil y Comercial, en el sentido de que es el contrato decimonónico, aquel donde la voluntad de las partes es soberana y donde el juez solo interviene en aquellos supuestos que habilita la ley, y que el derecho que emerge de esos contratos es derecho de propiedad garantido por la Constitución Nacional. Eso asegura la exclusión de regímenes de protección como los del consumidor, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta también que de Mercedes Arredondo, que señala ya hasta qué punto llega la facultad del ente asegurador para investigar el origen y circunstancias del siniestro. No sé qué pasará en Argentina con eso. En mi país está arreglada la cuestión. En el artículo 46 de la Ley de Seguros se faculta al asegurador a requerir información complementaria al asegurado y a requerirla con relación al hecho y a la extensión del daño. De modo tal que los límites de ese poder de investigación del asegurador están dados por la investigación del hecho, y lo único que puede investigar con relación al hecho es si constituye o no siniestro, previsto en la cobertura, y luego la segunda cuestión sobre la cual el asegurador puede investigar es sobre la extensión del daño, para establecer cuál es la medida de la indemnización a su cargo. Perfecto. Marcelo. Acá tenemos un problema, que viene a ser solucionado en parte por la norma de carácter general 420 sobre autorregulación en conducta de mercado, que le dice, que le habla a los liquidadores. A pesar de que la norma está dirigida a corredores y aseguradores de ambos grupos, hay una parte donde le habla a los liquidadores, que es a los que más le debiera hablar, y les dice: mire, no pida tantas cosas, pida lo que es necesario. No le pida el certificado de nacimiento de la abuelita, digamos. Pídale, en un seguro de fallecimiento, pide el certificado de nacimiento, de nacimiento, porque claro, para ver si era plenamente capaz al momento de contratar. Pide el certificado, y si está dentro de la edad máxima de permanencia, pide el certificado de función. Si hay autopsia, pide la autopsia. En Chile hay dos tipos de certificados de función, ya lo hemos visto aquí con la pandemia, el que hace el médico y luego el que se escribe en el registro civil. ¿Cuál es la causa del siniestro? Y
pida el expediente penal en su caso, el expediente por presunta desgracia, por homicidio, por lo que fuere, o por suicidio, para ver si hay suicidio, si hay esta famosa carencia de los años, en el caso del suicidio legal. Pero tenemos un problema. Se acaba de fallar un recurso de protección la semana pasada por la Corte Suprema, que dice, mire, usted no puede estarse la vida pidiendo documentos, señor. Tiene que pagar el siniestro, primera cosa, le dice. Y lo segundo es la ley de datos personales, porque el asegurador, me voy a centrar en los seguros de personas, pero esto también tiene que ver con la información confidencial de las empresas, en el caso de los seguros de daño. Pero me voy a centrar en los seguros de personas. El asegurador tiene garantizado el derecho a pedir exámenes médicos, por ejemplo, para detectar PICs, o sea, PECs, preexistencia, pre-existing conditions, ¿ya? Que en Chile además tenemos ya el problema del síndrome de Down aquí dándonos vuelta encima, digamos, por un fallo también en materia de protección de la Corte Suprema, pero no de la semana pasada, sino que hace 2 semanas. Tiene derecho a pedir exámenes médicos antes, pero no tiene derecho, por ejemplo, a pedir exámenes médicos después. Después tiene la ley de datos personales, todas las normas sobre privacidad, etcétera. Eso lamentablemente, María Fabiana, en Chile no está regulado y hay que armarlo con una serie de normativas. Por ejemplo, la ley del virus de inmunodeficiencia adquirida, yo en mi librito acá de seguro de personas, vino diciendo eso, con la manera en que termino el libro. Cuidado, usted no tiene, esa ley prohíbe hacer ciertas averiguaciones y tiene rango de ley. En cambio, la ley de datos personales, para efectos de tarificación, permite hacer cierto tratamiento, pero de tarificación, no de investigación. Entonces, en Chile tenemos un grave problema y ahí hay que poner una luz roja. Esta es una cuestión de la que el legislador, yo sé que ahora no tiene tiempo para hacerlo, de la que el legislador se tiene que hacer cargo. Porque de otra manera, o nos vamos al fraude del seguro, o nos vamos a unas pólizas con unas redacciones espantosas, digamos, para evitar el fraude del seguro. Y de ninguno de esos dos lugares vamos a salir bien. Bueno, en los seguros patrimoniales, no sé si... Roberto, por favor, en función del tiempo, sigue nomás. Por favor. No, en los seguros patrimoniales, la regla es indirecta un poco. Nuestro legislador le encomendó a los liquidadores seguros, entes externos que hagan las investigaciones, que determinen las causalidades, y por supuesto, pese a que existe una presunción de cobertura que está en el código, también existe la posibilidad que si la compañía considera que un evento no tiene, le da la opción de que, pero lo debe probar ella. Por lo tanto, el principio de presunción es que la compañía se hace responsable y es responsable por las circunstancias. Puede eventualmente existe la posibilidad de poder probar al contrario, pero la ley mandata y le entrega a un ente externo la determinación de esas circunstancias, que por supuesto las compañías siempre podrán objetarlas, pero con motivo fundado. Y el peso de la prueba lo tienen ellos. Con una salvedad, en los contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa, la ley permite, y da vuelta, pero solo los contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa, los seguros de daño, la ley invierte eso y califica como un derecho, una vez ocurrido el siniestro, a pedirla para acreditar el daño. Oye, y eso es muy interesante. Otra salvedad importante que hay que tener en cuenta respecto a la presunción de cobertura, que cuando el asegurado demuestra la ocurrencia del evento cubierto y lo declara fielmente sin reticencia, es el asegurador el que debe acreditar que no hay cobertura. Así es. Evidentemente que el liquidador, cuando desarrolla el proceso de liquidación a través de un ente externo como el liquidador oficial de seguro, el liquidador oficial podría llegar a una conclusión de no cobertura, pero finalmente el que tiene la carga de probar que no hay cobertura es la compañía de seguro. Así es. Ella debe ocuparse o procurar que en aquellos casos en que estime que no hay cobertura, deberá entregarle los antecedentes al liquidador para que pueda pronunciarse correctamente. Y esto, en materia de pandemia de COVID, yo creo que es muy importante que las compañías lo tengan en cuenta, es decir, partir sobre la base de la presunción de cobertura y después, claro, cumpliendo con todos los requerimientos y todas las limitaciones que establece la ley, que Marcelo lo ha enunciado muy claramente, acreditar que no hay cobertura cuando no procede. Imposible, por una prueba diabólica, por Roberto, en materia de seguros de personas. Imagínate que las fichas clínicas son privadas, los diagnósticos son privados. Entonces, es muy complicada la presunción de cobertura en los seguros de vida y salud, porque las atribuciones que tienen los liquidadores, de las que hablaba Mario, y tiene razón, son atribuciones que las da un decreto. El decreto con fuerza de ley 251 no establece más que el cargo, digamos,
quiénes son hábiles para hacerlo, cómo se inscribe y cuáles son algunas facultades. Pero lamentablemente en el artículo 10 y siguientes del decreto 10, no, 10 es para los corredores, el 17, 14, me parece, ya ni me acuerdo. De los liquidadores, donde están las facultades para investigar siniestros, esas son facultades que son, si es que uno se las toma en serio, bastante ilegales, ¿ah? Porque pugnan con normas, incluso con normas constitucionales. Entonces, ahí hay que poner mucha atención y exigir legislación. Exigir legislación. ¿Ah? Porque si no, lo que va a pasar es que a las compañías no les va a importar demasiado. Porque un buen actuario, esto se lo escuché en Mundo Gramunta alguna vez, un buen actuario lo va a solucionar, va a subir la prima. ¿Ah? Porque el riesgo de que a uno le metan siniestros de los cuales no se debiera hacer cargo normalmente es más alto, y eso, con la proporcionalidad prima-riesgo, lo único que hace es que hay que calcular cuántos siniestros que no corresponden nos van a cobrar al año, y por lo tanto vamos a subir proporcionalmente la prima. Y eso no le conviene a nadie en un sistema mutualístico. Difícil que el legislador lo entienda, Marcelo. Yo sé. Bueno, quisiera agradecer, no sé si tiene algo más que agregar, pero finalmente agradecer la participación, muy especialmente la participación de María Fabiana Compiani en este seminario. ¿Ya? Un placer, muchas gracias a ustedes. Es un honor y un verte, placer María Fabiana. escucharla. También quisiera agradecer a Mario y a Marcelo por su participación, y por supuesto también ahí a Chile, que siempre está apoyando las actividades de nuestro centro. En este caso coorganizamos en conjunto este webinar. Y bueno, la pandemia nos está dejando mucha tarea, y otros eventos que han ocurrido en los últimos años también, probablemente repensar muchos conceptos que están asociados al seguro, principios como el principio de indemnización, la aleatoriedad y una serie de otros conceptos que son connaturales al riesgo y al seguro aparentemente, pero que probablemente vamos a tener que revisar, y es un desafío para la industria, para los abogados, para los corredores, para el legislador y la doctrina, ir haciéndose cargo de todas estas discusiones. ¿Ah? Le doy la palabra también a Guillermo Valenzuela, al presidente de nuestra asociación, para que podamos ir poniéndole término a este seminario. Roberto, ¿le puedes agradecer también a Pía Villa, si fuese Por supuesto, que ha hecho a todo el equipo del Centro de Riesgo de la Católica? Por favor, muchas gracias. Muchas gracias por recordármelo. Sí, pues agradezco a toda la gente que está detrás y hace posible este seminario, y también quisiera hacer un último comentario. Y a fines de julio tendremos dos actividades importantes. Primero, inicia nuestro diplomado de Derecho Seguro, así que invito a quienes les interesen a revisar nuestra página web, el contenido del diplomado, y un seminario internacional que ya tendrán la oportunidad de conocer quienes van a participar sobre temas de información. Guillermo. Bueno, nada, cerrar felicitándolos nomás, pues la verdad que, oye, pasaron 2 horas, a mí se me pasaron bastante rápido, muy concentrado y entretenido en toda la discusión. Me mordí la lengua para no, para no intervenir. Para no pelear conmigo. Así que nada, pues, oye, le agradezco, súper interesante. Este tema de todas maneras da para muchísimo, lo estamos viviendo el día a día nosotros en nuestros trabajos y también en nuestra vida cotidiana, así que nada, pues les agradezco infinitamente a la gente que participó asistiendo, también a los panelistas, y los dejo invitados también a que estén atentos a las cosas que estemos organizando por AIDA. ¿Ah? Estamos muy activos con AIDA Joven, haciendo actividades también muy entretenidas, así que por ahí nos pueden ir siguiendo también en LinkedIn y en nuestras plataformas que tenemos para ir comunicando cosas, y los dejo todos invitados a seguir participando y sumarse a este entretenido mundo del derecho, del seguro y todas las cosas que nos quedan por revisar. Así que les agradezco a todos infinitamente la participación y nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, María Fabiana. Chao, Marcelo. Un gusto. Chao, chao. Gusto verlos. Igual.